Bien, Hechos capítulo 2, vamos a leer todos juntos del versículo 1 al versículo 4. Hechos 2 del 1 al 4. Adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. Vamos a estudiar el tema que lleva por nombre la diferencia del bautismo del Espíritu Santo al bautismo del Espíritu Santo. Repito, la diferencia del bautismo del Espíritu Santo al bautismo del Espíritu Santo. Dios nos ha revelado por medio de la luz del atardecer un inicio en el cristianismo, una trayectoria y una meta. Inicio, trayectoria y meta en el caminar espiritual de la vida cristiana. Este inicio, trayectoria y meta se conoce como las 3 etapas de la gracia. Y nos estamos refiriendo al inicio, la justificación, la trayectoria, la santificación. Y la meta es el bautismo del Espíritu Santo. Esto es algo que no tienen en claro la mayoría de iglesias cristianas. Muchas de ellas, cuando analizamos el caminar espiritual de una congregación, están como Israel en el desierto. Israel debió de haber llegado en 3 días del monte Sinaí a la tierra prometida. Caminando ellos no hacían más de 3 días, pero ¿sabe cuánto tardaron en llegar? 40 años. Porque durante 40 años anduvieron dando vueltas. Así es como están hoy en día las iglesias, dando vueltas. No tienen un inicio, no tienen una trayectoria y no tienen una meta definida en su mente. En su doctrina no hay nada claro. Solo están avance y avance y avance, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde caminan? Como un vagabundo que no tiene hogar, no tiene rumbo. Si no tiene hogar ni tiene rumbo, da lo mismo. Si va aquí o va allá, no hay manera ni siquiera de decir está atrasado o va adelantado, porque si no tiene rumbo, ¿cómo puede decir hacia dónde va? No hay un punto de partida para decir llevo tanto, no hay un punto de meta para decir me falta tanto. Pero la luz del mensaje del atardecer, traída por Malaquías 4:5, nos definió la salida, el recorrido y la meta. ¿Alaban a Dios? Nosotros que tenemos un inicio que es la justificación, tenemos en claro hace cuánto tiempo salimos. Yo salí hace 27 años. ¿Hace cuánto tiempo saliste tú? 20 años. ¿Y cómo lo sabes? Correcto. Porque él sabe en qué momento obtuvo la justificación. Él sabe que hace 20 años comenzó en el caminar cristiano gracias a que hay un inicio definido, la justificación. Gracias a que tenemos en claro lo que es la santificación, que es la trayectoria, también sabemos qué tan adelante o qué tan atrás vamos, porque hay una trayectoria definida. No es al tanteo, no es un a lo mejor, quizás, tal vez, chance y sí. No.
Estamos ciertos dónde comienza la santificación y dónde termina. Y de esa manera podemos medir y decir, Señor, ya me lo llego, Señor, ya voy hacia atrás, porque a veces también nos pasa que nos damos cuenta que ahora vamos en retroceso. Antes tenía esto y esto y esto y ya lo perdí, ahora siento que voy caminando hacia atrás, porque de repente nos da el síndrome del cangrejo. ¿Cuántos han pasado por el síndrome del cangrejo? Hacia atrás. Y también gracias a Dios por esta revelación que al tener en claro qué es el bautismo del Espíritu Santo, podemos saber quién ya llegó o quién está por llegar, o confiando en que vamos a llegar, también sabremos cuándo vamos a llegar, gracias a que sabemos qué es la meta. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Bien, para ayuda de los nuevos y para confirmación de los olvidadizos, vamos a repetir estas 3 etapas de la gracia, que son el inicio, el trayecto y la meta. Comiencen. Justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Más fuerte. Justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Y no solo se trata de retener, porque bueno, son a fin de cuentas 3 nombres nada más los que hay que memorizar. Y el estarlo repitiendo sí pueden ayudar a que se nos graben, pero lo más importante es entenderlos y poder ubicarlos en la Escritura. Cuando leemos la Biblia, aquí está hablando de justificación. Cuando escuchamos al hermano Branham en un sermón, el profeta eso lo está citando por la santificación. Entonces es grabárselo, sí, pero también tenemos que entenderlo. Y aquí es donde comienza el meollo de nuestro tema. Hay hermanos que creen que ya llegaron al bautismo del Espíritu Santo. Hermanos que aseguran que ya llegaron a esa tercera etapa, y pienso que su confusión de estos hermanos radica en que no entienden con profundidad esa tercera etapa. Sería como confundirse en la edad de uno. ¿Qué edad tengo? Yo pienso que aunque alguien pudiera olvidársele en cierto momento, en una pequeña laguna mental, que alguien diga, ¿de veras cuántos años tengo? Yo creo que al vernos en el espejo nos damos de inmediato una idea. Pero es increíble que espiritualmente hay hermanos que se confundan en la etapa de la gracia y digan, ¿en dónde voy? Y peor todavía cuando dicen, ya llegué al bautismo del Espíritu Santo. Pero los hay, tanto fuera del mensaje de la hora como dentro del mensaje de la hora, hermanos que creen que ya llegaron a esa tercera etapa y ellos dicen, yo estoy más que seguro y nadie me va a quitar de mi cabeza la idea que yo ya tengo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué es esto? Por esta confusión. Por esta confusión de que no saben, no han entendido, no han comprendido con profundidad qué significa la tercera etapa de la gracia. Para esto vamos a empezar a desenmarañar este problema, y existen 2 bautismos del Espíritu Santo, no solo uno, 2 bautismos del Espíritu Santo. Pongan cuidado, no estoy diciendo que existen 2 terceras etapas de la gracia. Estoy diciendo que existen 2 bautismos del Espíritu Santo. Existe nada más una tercera etapa de la gracia, una sola. Pero bautismos del Espíritu Santo existen 2, y a grandes palabras yo podría ahorita cerrar mi tema y decir, ahí está el problema, y me bajo. Pero vamos a llevar esto por un análisis más profundo para ayudar a estos hermanos que creen estar bautizados con el Espíritu Santo y para que no les vaya a pasar a ustedes. Porque cuando un cristiano se consagra tanto, se llena de Dios, vive tantas experiencias con Dios
y la presencia de Dios está constante en su vida, llega a creer que ya llegó al bautismo del Espíritu Santo. Pero está en las orillas y por eso se da esa confusión. Porque su forma de determinar que ya llegó es por su experiencia y no por su conocimiento. Y requerimos de las dos cosas para poder definir qué es la tercera etapa. Necesitamos tanto experiencia, pero necesitamos el conocimiento. El conocimiento es el que nos va a decir con exactitud dónde estamos. Si yo voy a un país y empiezo a revisar lo que hay a mi alrededor, me puedo dar una idea en qué país estoy. Por ejemplo, si me paro en una plaza y veo que muchos de los hombres que están caminando por ahí traen falda, inmediatamente digo, esto ha de ser Escocia. Me doy una idea. Pero si voy al mapa, ahí hay un conocimiento más certero de dónde estoy. Por eso necesitamos no solo basarnos en la experiencia de lo que vivimos, sentimos y hemos pasado, sino tenemos que ir al mapa, tenemos que ir a la Biblia y darnos cuenta en qué etapa estamos. ¿Alaban a Cristo? Muy bien, vamos entonces a responder y explicar la diferencia de estos dos bautismos del Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer respondiendo con exactitud a 5 preguntas y entender las respuestas y ubicarlas dentro de los pasajes de la Biblia correspondientes es lo que nos va a ayudar a diferenciar estos dos bautismos del Espíritu Santo. Obtener la respuesta correcta y entender en qué pasaje se relaciona tal respuesta. En donde existe una relación exacta, una coherencia entre lo que se está definiendo con lo que está escrito. Y de esa manera vamos a encontrar cómo diferenciar los dos bautismos del Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Señor. Bien, voy a darle las 4 preguntas, las cuales vamos a responder. Les pido una disculpa, mencioné 5 preguntas, son 4 preguntas. Número 1, ¿qué es el Espíritu Santo? Número 2, ¿qué es una manifestación? Número 3, ¿qué es un bautismo? Y número 4, ¿cómo se le llama al bautismo del Espíritu Santo? Si obtenemos las respuestas exactas, no un pormenor, no una idea, sino la respuesta exacta, eso nos facilitará mucho distinguir el bautismo del Espíritu Santo del bautismo del Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Señor. Mi corazón se goza por la luz que Él nos da en esta iglesia. Bien, sin más preámbulos, comencemos. La primera pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? Es la persona de Dios, así de sencillo, es la persona de Dios. Como mis temas van dirigidos no solo a unicitarios, sino me siguen y me escuchan y me sintonizan trinitarios, en este tema no quiero entrar en discusiones ontológicas sobre si Dios es una persona o es la primera persona de la Trinidad. Eso lo vamos a dejar en tercer, cuarto plano. Solo voy a mencionar, Dios es el Espíritu Santo o el Espíritu Santo es la persona de Dios. Repitan, el Espíritu Santo es la persona de Dios. El Espíritu Santo es la persona de Dios. Si hay alguna secta, alguna iglesia, algún movimiento con el que voy a diferir en la respuesta a esta pregunta, serían nada más los Testigos de Jehová. Porque ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Aunque procede de Dios, es impersonal, lo cual se opone totalmente a nuestra respuesta. No es ni siquiera diferente, es opuesta, porque yo estoy señalando al Espíritu Santo como una persona y ellos lo tienen como una fuerza impersonal. Por lo tanto, ellos sí los
descartamos, los dejamos fuera de la jugada, no hay balón para ellos. Pero vamos a responder con una escritura. Pudiéramos citar 50 del Antiguo y 50 escrituras del Nuevo Testamento de que el Espíritu Santo es Dios o Dios es el Espíritu Santo. Sería lo mismo, nada más estamos invirtiendo el orden. Así es que vamos a tomar la más sencilla y la más conocida, San Juan 4. Estamos respondiendo la pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la persona de Dios. Dios es el Espíritu Santo. Dice San Juan 4:24, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En esa simplicidad, Dios es Espíritu, entonces invertimos y preguntamos, ¿qué es el Espíritu Santo? Es Dios. El Espíritu Santo es el nombre o la descripción de la persona más su adjetivo calificativo. Dios tiene muchos adjetivos: perfecto, poderoso, grande, misericordioso. Tiene muchos adjetivos calificativos. Pero el adjetivo más usado en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es santo. Es el adjetivo más usado para describir la naturaleza de Dios, santo. Entonces ese adjetivo nada más acompaña a lo que es Dios. ¿Qué es Dios? Dios es Espíritu. Repitan, Dios es Espíritu. Repitan, santo es adjetivo. Entonces esta respuesta es muy sencilla de responderla, o esta pregunta más bien es muy sencilla de responderla. Es nada más decir, Dios, ¿qué es Dios o quién es Dios? Dios es Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Dios es Espíritu y el adjetivo es santo. Ahora la segunda pregunta, ¿qué es una manifestación? La palabra manifestación viene del griego anadixeos. Anadixeos es la palabra griega en la Septuaginta o Septuaginta. Y de esta palabra anadixeos se tradujo la palabra manifestación, lo cual significa dar a conocer públicamente. Dar a conocer públicamente. ¿Qué es una manifestación? Es dar a conocer algo o a alguien públicamente. Tomemos como referencia para anadixeos Lucas 1:80. Dice, refiriéndose a Juan el Bautista, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Como quedó huérfano a la edad de 12 años, Zacarías partió cuando Juan el Bautista tenía 12 años, a esa edad él se fue al desierto, dejó a Elizabeth. Y allá en ese lugar desierto el Espíritu Santo estuvo instruyendo a este niño y estuvo ahí por 18 años. Hasta que cumplió los 30, se dio a conocer el Bautista públicamente, se manifestó, se dio a conocer públicamente. Porque una manifestación es darse a conocer públicamente, ya sea a alguien o algo. Cuando hablamos de manifestar o manifestarse el Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo se está dando a conocer ante su pueblo, ante el pecador o ante la humanidad. Porque Dios infinidad de veces se mantiene oculto. Dijo Jesús cuando el Espíritu Santo estaba en cuerpo, dijo Jesús en San Juan 16, un poquito más y el mundo no me verá. Y otro poquito más y el mundo me verá. Esto es, me voy a manifestar, me voy a dar a conocer públicamente.
Pero a esto vamos a agregar un dato interesantísimo. Si vamos a enriquecer la definición de manifestar dentro del contexto bíblico, claro, para enriquecer esta descripción de darse a conocer públicamente, cuando el Espíritu Santo se manifiesta al mismo tiempo que se está manifestando, está obrando en algo específico. No solo se da a conocer, sino que está obrando con un propósito específico. Mantengan estas dos cosas juntas que son importantísimas. Si Él se manifiesta, al mismo tiempo está obrando algo. Y ahorita lo vamos a ver por la Biblia. No solo se da a conocer, sino que el Espíritu Santo, mientras que se da a conocer, realiza una acción. ¿Qué acción? Infinidad de acciones. La lista sería larga, extensa, pero vamos a tomar 1 Corintios para poder ver esta verdad. 1 Corintios 12, donde vamos a ver las múltiples formas de manifestarse del Espíritu Santo. Dejemos que la Biblia hable por sí misma. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Miren nada más, qué increíble es esto. El apóstol Pablo, cuidando que no vayan a pensar que hay diferentes espíritus moviéndose, unos en los dones, otros en las operaciones, otros en los ministerios, dice no, es un solo espíritu, es el mismo Espíritu Santo, es Dios mismo en una operación, Dios mismo en un ministerio, es Dios, pero dice es el mismo Espíritu, y luego concluye con la palabra de nuestra pregunta, ahí en el verso 7. Pero a cada uno les dada, ¿qué les dada? La manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación es el Espíritu Santo manifestándose como don, manifestándose como operación y manifestándose como ministerio. Lo podemos traducir, el Espíritu Santo se da a conocer ante su iglesia por medio de la fe, que es un don, por medio de los milagros, que es un don, por medio de la sabiduría, que es un don. Cuando ustedes ven este don en operación en un cristiano, ¿qué es lo que usted está viendo? Está viendo una manifestación del Espíritu Santo. Se da a conocer a ti el Espíritu Santo a través de un don o de una operación. Esto podría ser el ministerio de tesorero, es una operación, o de la alabanza, o podría ser uno de los 5 ministerios de Efesios 4:11. Cuando usted ve al apóstol, al profeta, al evangelista moviéndose, en realidad lo que está viendo es una manifestación del Espíritu Santo. Él se dio a conocer a usted y usted dice: ¡wow! ¡Qué hombre tan increíble! No es Él, es el Espíritu Santo. Sí. Nosotros sí le aplaudimos a los hombres, reconocemos su entrega, su dedicación, su esfuerzo, pero cuando se trata de que es el Señor usándole, entonces no, a Él no le aplaudimos. Y si aplaudimos al Señor y el instrumento se quiere levantar tantito, no, espérate, no es contigo. Es el Señor que se está dando a conocer a mí a través del ministerio o del don o de la operación. Este es solamente lo que Pablo nos da en este pasaje, pero hay más manifestaciones, hay otras formas en que Él se da a conocer. Una de ellas, que es de las más usuales en el cristianismo, la unción. ¿Cuántos han sido ungidos por el Espíritu Santo alguna vez? Levanten la mano. Eso que vino sobre ti es el Espíritu Santo dándose a conocer a través de su presencia.
te ungió con su presencia. Como dijo Cristo en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esa unción, una manifestación, pero también hay otra manifestación muy común en el cristianismo, la guianza. Un cristiano que todavía tiene al Señor en su corazón está siendo guiado. Él está ahí dirigiéndonos, reprendiéndonos, motivándonos. Esa guianza es otra manifestación. Son muchas, pero todo esto nada más para que nos demos una idea qué es una manifestación. Desde aquí pudiéramos decir que empieza la confusión. Aquí empieza la confusión del bautismo del Espíritu Santo, cuando comenzamos a hablar de manifestaciones, porque muchos tienen sobre ellos una manifestación y como sentir una manifestación del Señor es algo glorioso, de inmediato dicen, tengo el Espíritu Santo, ya me bautizó el Espíritu Santo, yo viví esta experiencia. Y cuando uno empieza a revisar su experiencia a la luz de la Escritura, uno dice, eso no es el bautismo del Espíritu Santo. Lo que tú tienes, lo que tú viviste es una manifestación del Espíritu Santo, mas no el bautismo del Espíritu Santo. Cuando uno entiende que es una manifestación. Pero esta confusión es mundial, hermanos. No es solo en México, ni en Latinoamérica, en todo el mundo hay esta gran confusión. Iglesias y hermanos pensando que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo. Meditemos primero en una de las iglesias que vive esta confusión desde 1906, cuando comienza la edad pentecostal. Los pentecostales comienzan en 1906, cuando el Espíritu Santo cae en California, en la calle Azusa, y bautiza por primera vez en el siglo XX a la iglesia. De ahí comienza la confusión, porque ellos cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, hubo una manifestación en ese bautismo y la manifestación fue que comenzaron a hablar en lenguas. El don de lenguas se desplegó en la iglesia y ellos confundieron el don de lenguas con el dador. Una cosa es el regalo y otra cosa es el que da el regalo. Y ellos desde ese tiempo hasta nuestros días viven con esa confusión. Para todo buen pentecostal, si no es buen pentecostal, no lo cree de esta manera como lo voy a describir. Para todo buen pentecostal, quien tiene el bautismo del Espíritu Santo es porque habló en lenguas. Y ellos están confundiendo el don con el que da el don. Están confundiendo la manifestación con el Espíritu Santo. Y no hay manera de sacarlos de su error. No logran comprenderlo. Pero cuando Dios envió a su profeta, nos dio un ejemplo muy sencillo, porque así son los profetas. Creo que lo que menos tienen los profetas es teología. Pero hablan en tal sencillez, en tal simplicidad que usan ejemplos. Si lee a Ezequiel, Jeremías para una de sus parábolas agarró un cinturón y lo enterró en la tierra y lo sacó podrido y empiezan a enseñar desde lo más sencillo para que la iglesia le amanezca. Y el hermano Branham, queriendo explicar la diferencia entre la manifestación o el don de lenguas al Espíritu Santo, él usa el siguiente ejemplo y dice, si usted va a la zapatería a comprar unos zapatos y el que le despacha, en lugar de darle un zapato, le da la lengua del zapato. La lengua es la parte que cubre el empeine del pie. El zapato de varón casi en su mayoría tiene lengua. Entonces, si le dan la lengua y usted se regresa bien contento con la lengua y dice, ya me voy con mis zapatos, están muy bonitos. Usted no sabe diferenciar de un zapato a la lengua del zapato. Entonces, lo que le dieron solamente es una parte, pero el zapato completo nunca lo obtuvo. Bueno, esto es lo que le pasó a los pentecostales. Obtuvieron nada más la lengua, pero el zapato no lo tienen. Pero ellos están danzando y gritando, gloria a Dios por mi zapato, y traen una lengua ahí colgada.
Y a nosotros lo que nos interesa es el zapato completo. O hermanos, ¿usted se amarraría la pura lengua y se iría así al trabajo? Usted quiere su zapato completo. Y lo que nos interesa es el Espíritu Santo, no la manifestación del Espíritu Santo. Muy bien, una vez que ya tenemos la respuesta a esta segunda pregunta, pasemos a la tercera. ¿Qué es un bautismo? No qué es el bautismo, sino qué es un bautismo. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo. B de bueno, A, P de papá, T de Tito y Z-O, baptizo. Esa es la palabra griega para bautismo y significa sumergir. Entendiendo esto, los que fuimos católicos descubrimos que en realidad a nosotros nunca nos bautizaron. A nosotros nos rociaron. Nos mojaron, nos salpicaron un poco de agua en la frente, porque al saber cómo se practica el supuesto bautismo católico de bebés, en realidad nunca sumergen al bebé. Solo lo rocían con agua aquí en la frente, se pronuncian las palabras que ellos usan en este ritual, pero bautizar es sumergir. La persona tiene que estar cubierta en su totalidad. Así es que cuando descubrimos esto, pues pedimos nuevamente, o pedimos más bien, ser bautizados. Qué interesante. Haciendo un pequeño paréntesis, tal vez podamos responder más correctamente cuando alguien nos pregunta, ¿a poco te vas a volver a bautizar? Y teniendo esto en claro, podemos responder, no, me voy a bautizar por primera vez. Porque cuando era bebé nunca me bautizaron, solo me rociaron. ¿Por qué a ver, aleluya, explícate más claro. Ya usted saca ahí su libreta del culto de hoy y dice, mira, la palabra bautismo es bautizo. Y usted lo impresiona. Y usted lo deja con el ojo cuadrado. Por tanto, si bautismo es sumergir, podemos decir que existen muchos tipos de bautismos. Está el más conocido, que es el bautismo en agua, pero también alguien puede ser bautizado en sangre, sumergido totalmente en sangre. Esto es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba de su próximo bautismo. Dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él sabía que, como dice Isaías 53, iba a ser molido a golpes y toda la sangre lo iba a cubrir desde la coronilla, por eso le pusieron la corona de espinas hasta sus pies, sumergido totalmente en su sangre. Eso es bautizar, sumergir. Alguien también puede ser bautizado en el lodo, tanto en el lodo natural como en el del pecado. De hecho, casi todos llegamos bautizados del lodo del mundial. ¿Cuántos llegaron bautizados y rebautizados de lodo? Allá en la porquería andábamos. ¿Alguien puede ser bautizado en el poder de Satanás? Lo único que se necesita para poder calificar como ser bautizado es que cumple el requisito de ser sumergido. Así es que si es sumergido, la persona es bautizada. Por eso aquí cuidamos cuando se bautiza a una persona que quede completamente cubierta para que realmente sea bautismo. ¿Alaban a Dios? Bien, aquí es donde vamos a empezar a pisar con mucho cuidado. Existen dos tipos de bautismo del Espíritu Santo. Si estamos hablando de que el bautismo es sumergir, bautizar con el Espíritu Santo sería sumergir a alguien en el Espíritu Santo. Y si estamos hablando de que el Espíritu Santo es Dios, sería sumergir a alguien en esa presencia divina. Sumergir a alguien en Dios. Los dos tipos de bautismos son, uno es momentáneo
y el otro es permanente. No se les escape. Este es el eje central del tema. Un bautismo es momentáneo y el otro bautismo del Espíritu Santo es permanente. Momentáneo, solo por un periodo de tiempo. Cuando alguien es bautizado por el Espíritu Santo, momentáneo, puede ser por un mes, 15 días, puede ser por 6 meses, pero ya después sale de esa experiencia. Y cuando es un bautismo del Espíritu Santo permanente, de ahí nadie lo saca. Es viviendo constantemente sumergido en Dios. ¿Alaban a Cristo? Ahorita vamos a encontrarle mucha lógica a esto, al analizar unas cosas. No va a haber la oportunidad de leer las porciones donde el profeta cita el bautismo del Espíritu Santo momentáneo, no con mis palabras, pero lo que encontramos ahí es que se refiere a ese Espíritu Santo o a ese bautismo del Espíritu Santo momentáneo, y también está el permanente. El bautismo del Espíritu Santo permanente es el que equivale a la tercera etapa de la gracia. El bautismo del Espíritu Santo permanente. Cuando el cristiano ya pasó por justificación, su salida, su inicio de su vida cristiana, recorrió la santificación a tal grado de que su corazón está en orden con Dios, su mente está limpia con Dios, tiene la mente de Cristo, sus obras son justas, sus obras son perfectas, dice, pero es la edad de Filadelfia en Apocalipsis 3. Entonces Dios lo ha revisado a ese cristiano, no encuentra ninguna falta en él, toda su vida está en orden, entonces le da un bautismo permanente. ¿Alaban a Cristo? Aquella vida es sumergida en su totalidad en Dios. Y el Espíritu Santo momentáneo, bueno, no es nada complicado entenderlo. Es cuando un cristiano se consagra, se rinde a Dios, obedece a Dios, y en la medida que va entregándose, Dios lo va llenando cada vez más de él. Pero todavía no recorre la segunda etapa o la trayectoria de la santificación. Porque nosotros hemos tenido en nuestro caminar cristiano pequeños periodos donde le echamos más ganas. Ahora sí, Señor, ahora sí voy a rendirme a esto y voy a renunciar a este pecado, y empezamos a limpiar la casa, empezamos a acomodar cosas que están fuera de lugar, empezamos a arreglarnos con las personas, y entonces esa presencia empieza a venir con más fuerza. Y hay algunos que llegan a entregarle tanto a Dios que Dios los bautiza momentáneamente, los llena de su presencia. Pero habría una manera muy sencilla, extremadamente sencilla, para darnos cuenta que fue un bautismo momentáneo. Usted nada más tiene que sacar una conclusión, una sola conclusión. ¿Cómo sabría usted que el bautismo fue momentáneo? Si estamos hablando de 3 etapas de la gracia, y la primera es justificación, ese es el inicio. No puedo decir que esta es la meta, es el inicio. Pero entonces me espera un recorrido. ¿Cuál es ese recorrido? La santificación. Yo empiezo a santificar, a limpiar mi vida y avanzo a través de los años. Llego a un momento en que empiezo a sentir tanta presencia de Dios, empiezo a sentir que todo está bien en mi vida, todo está en orden, y pienso, quizás yo tenga el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo saber si tengo algo permanente o tengo algo momentáneo? Bueno, si en cuestión de un mes o 2 meses yo estoy otra vez acá tratando de limpiar algo en mi vida, quiere decir que todavía estoy en santificación. En realidad nunca llegué a la meta. Me acerqué a la meta, pero había limpiado tantas cosas
que pensé que ya estaba del otro lado, pero no, estaba muy cerca. Por eso, en la medida que me iba acercando a ese bautismo, esa presencia se iba sintiendo con más fuerza. Pero la forma en que me voy a dar cuenta es cuando otra vez regrese a ciertos pecados, entonces voy a decir, ay, todavía estoy en santificación. Entonces va a ser el pecado, las prácticas del pecado, porque en santificación todavía seguimos pecando. Pero cuando llegamos al bautismo del Espíritu Santo, ahí ya no pecamos más, porque es la meta. Dice, hay muchas formas de describirlo con la Biblia, una de ellas es Hebreos 4. Ahorita voy a hablar cómo se le llama al Espíritu Santo el reposo. Dice Pablo en Hebreos 4, que quien entró a su reposo, terminó sus obras. Esa palabra o esa expresión, terminó sus obras, es cesó de pecar, no más pecado, ha entrado a su descanso. Entonces, esa sería la manera de darnos cuenta que llegamos al bautismo del Espíritu Santo permanente, que ya no hay más pecado en nuestra vida. Porque si hubiera pecado, pero si hay pecado, eso indica que todavía estoy en mi trayectoria, limpiando cosas. Una sola cosa que me falte, todavía estoy en santificación. Porque bautismo del Espíritu Santo es la meta. Y ya no me va a dar tiempo de citar porciones del mensaje, pero a la letra, con la página y todo, pero ustedes van a leer en diferentes mensajes que muchos cristianos, entre ellos ministros, buscaron al hermano William Branham y le dijeron, hermano, queremos recibir el bautismo del Espíritu Santo. El profeta les dijo, lo pueden recibir en este momento. Y oraba por ellos y en ese momento lo recibían. Y luego mencionaba el profeta, cuando hablaba, él daba testimonio de estos casos, decía, estuvo tal hermano en mi casa, estuvo tal hermano en mi oficina, oré por él y recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Usted cree que lo haya recibido? La pregunta está inconclusa. Usted tendría que decir, ¿pero cuál, hermano? Pues dígame primero cuál, ¿el permanente o el momentáneo? Y si yo ya le digo el permanente, usted tendría que contemplar o considerar, decir, a ver, probablemente no, probablemente sí, dependería de varias cosas. Si es un hermano que llegó y ya estaba totalmente santificado, probablemente recibió el permanente. Pero si era un hermano nuevo, que acababa de salir de la organización y comprender el mensaje, ¿cree usted que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo permanente? ¿Por qué razón? Porque le falta iniciar su justificación y luego avanzar hacia santificación y luego llegar a la meta. Alguien que diga, no, pues una persona llegó ahí a la oficina del profeta, no conocía nada de Dios, se oró por él y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿cuál, el permanente o el momentáneo? El permanente. Entonces sería como un competidor que todavía no empieza el maratón y ya lo pusieron en la meta. Dice, no, caray, ya ganó. Pues ya ganó. ¿Y cómo lo hizo? Pues ahí apareció en la meta. O sea, no cuadra. ¿Dónde dejamos el inicio de la vida cristiana? El avance, la trayectoria de la vida cristiana, que es la más pesada, es la santificación. El esfuerzo, el estarse negando, el estar peleando contra el diablo, el estar amarrando esta carne. Y nada más que alguien llegue a la meta, no cuadra, definitivamente no cuadra. Muy bien, pasamos a responder la pregunta número 4, ¿cómo se le llama al bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo permanente también se le llama en el mensaje el sello. También se le llama el sello, la señal, las arras, la piedra de corona, el vestido de bodas, el reposo, la adopción, etc. Todos estos son diferentes nombres que se le han dado a esta tercera etapa. Yo he escuchado y platicado con infinidad de creyentes del mensaje y de pastores que creen que la adopción es otra cosa diferente al bautismo del Espíritu Santo.
Creen que el sello y la señal es diferente al bautismo del Espíritu Santo permanente. Y entonces empieza a dificultarse acomodar una serie de cosas, porque dicen, no, es que primero es el bautismo y luego viene la adopción por esto y esto, y entonces descomponen el rompecabezas y ponen a la vaca arriba del árbol en lugar de ponerla abajo comiendo pasto. Porque dijo el profeta que la Biblia es un rompecabezas y tenemos que cuidar cada pieza que quede correctamente acomodada en su lugar. Igual la piedra de corona la acomodan más adelante, pero en realidad cuando uno logra entender la diferencia de estos dos bautismos del Espíritu Santo, el momentáneo y el permanente, entonces uno sabe dónde va a cuadrar cada una de estas descripciones. Porque el hermano Branham, cuando habla de ella, las coloca precisamente en las etapas de la gracia. Escojamos solo una, escoge una de las mencionadas. No, de los nombres dados a la tercera etapa. La piedra de corona. Si traemos el estudio de la piedra de corona, la justificación es el primer peldaño de la pirámide, fe. El justo vivirá por fe. Necesitamos la fe para proceder al bautismo y por medio de lo que es la fe se logra el primer paso o la salida, que sería justificación. Después de fe, que sigue virtud, hasta lo que es el último escalafón, que es dominio propio, todo eso es santificación. Y cuando llegamos a la parte superior, que es amor fraternal, entonces esa es la parte final de santificación, y luego desciende la piedra de corona, que es el bautismo del Espíritu Santo. Cualquiera de estas formas en que se le llama el bautismo del Espíritu Santo, todas ellas en su explicación encajan en las tres etapas de la gracia. Cualquiera de estas, sea las arras, sea el sábado, sea el vestido de bodas, todas encajan en tres etapas de la gracia. Por tanto, estos no son sino otra forma de llamarle al bautismo del Espíritu Santo. Pero todas están señalándonos a la meta, todas hablan de la meta. Los que no han distinguido esto andan por ahí haciendo hasta una cuarta etapa de la gracia, por no tener esta comprensión clara de los dos bautismos del Espíritu Santo. Si alguien me preguntara, hermano, ¿tiene usted el bautismo del Espíritu Santo? Yo en este momento le pudiera decir que sí. Y si me preguntara, hermano, ¿cuál es su más grande anhelo? Mi más grande anhelo es alcanzar el bautismo del Espíritu Santo. Teniendo en claro la diferencia del bautismo del Espíritu Santo al bautismo del Espíritu Santo. ¿Alaban a Dios? Pónganse de pie.